Les quiero compartir un poco de este libro que se llama Una modernidad cruel de Gianfranco. Eh, y pues apenas lo comencé, pero hay cosas muy importantes que valen la pena compartir. ¿Por qué tenemos una modernidad, una sociedad tan cruel, tan indiferente, tan insensible, que muchas veces, si no es parte de los victimarios, podemos ser partes de los cómplices de esos victimarios en casos muy, muy atroces? Mm, y bueno, para llegar allá, primero hay que preparar la sociedad para justificar esos casos. Antes de que se esclavizaran a los indígenas, a los negros, primero tenía que haber alguien que le dijera al resto de gente, no se preocupen, no tienen por qué dolerles el sufrimiento de ellos, porque ellos ni tienen alma. Los negros no tienen alma, los indígenas son como animales, entonces no hay problema que se les mate. Se les tuvieron que primero crear esas excusas en la mente a la sociedad en general. Antes de que se diera el holocausto mm, de los judíos, antes de que se diera ese genocidio, ya me confundí, holocausto nazi, ¿se dice? Bueno, perdón. Entonces, antes de que se diera eso, primero, en las estaciones de radio en Alemania tenían que empezar a hacer chistes de los judíos, haciendo chistes donde igual ellos eran una raza que era algo despreciable y cantidad de pues, adjetivos que no quiero utilizar. Pero se comenzó algo primero psicológico, es decir, no hay problema con que se haga eso. Igualmente, en Latinoamérica, primero eh, mm, se, se introdujo el racismo de una forma en que no solamente se decía los indígenas, los negros son una raza inferior, sino que por encima se tenía que decir ha llegado la modernidad, con la conquista ha llegado la modernidad. Y bueno, eso es un tema largo porque viene desde el hombre cartesiano, de Descartes, yo pienso, por ende existo y yo el hombre pensador soy más que el resto de las razas o civilizaciones que no piensan. Y como yo soy mejor, entonces yo me justifico por sentirme mejor, imponer esas verdades, eso que es correcto ante los demás, no importa que tenga que matarlos. Y así llegaron a las Américas queriendo pues matar y asesinar porque estaban justificados, porque eran superiores, entonces podían hacerlo. Entonces, luego, bueno, para comenzar acá, después de que se logró hacer esa colonización, tantas masacres, genocidios, empezaron pues a lavarle el cerebro a todos los indígenas, hubo esas mezclas, ahí la generación de los mestizos, y bueno, eso hay una cantidad que fluyen ahí las personas que llegaron de España, los musulmanes, judíos que venían desde España huyendo, y luego la conquista, la liberación, pero en la mente de las personas quedó en que después de tanto martillar y martillar este tema de que hay una raza superior, que los indígenas, un chai, gas, miren los esos patirrajados, indiecitos, se le metían en la cabeza a las personas hasta que dijeron, ay sí, yo no quiero ser como esos indígenas. Hasta que le metieron en la cabeza los criollos diciéndole al pueblo, diciéndole, oiga, si usted quiere tener más estatus, entonces vaya y ábrale las piernas a mujeres, ábrale las piernas a esos europeos que llegan para que mejore la raza, para que sus hijos salgan más blanquitos y entonces sean más privilegiados. Y porque qué feo que volvamos a hacer o que retorne el régimen de los indígenas.
eso sería retroceder. Entonces se les metió en la cabeza a la gente como que, no, como los indígenas, no, chay. Y después de esa larga introducción, prosigo acá, empiezo aquí, donde dice, sin embargo, lo que estos miedos al corazón de las tinieblas revelan no solo es un temor a la regresión a un estado previo, sino también a una ansiedad por la modernidad y la angustia de lo que los indígenas, en especial en países como Perú, Guatemala y México, donde constituían un porcentaje importante de población, frenaran la modernización. Etiquetas como subdesarrollado, marginal, periférico y tercer mundo colocaron a América Latina en un peldaño inferior en relación con el mundo desarrollado, que era el pilar del avance de la sofisticación tecnológica, asociada con lo moderno. Entonces, lo moderno llegó la tecnología de Europa. Esto es, eso de sociología se llama el eurocentrismo. Aquí luego se volvió más como el norteamericanismo centrismo. Entonces, esto es la modernidad, esto es lo que debe ser y tenemos que adorar a esos europeos hermosos, ojiazules, con su literatura, con su intelecto, con su ciencia, eso es lo que vale. Lo indígena, no. Lo indígena es esas, ¿cómo se dice? Cosmogonías, esa todo lo que teníamos acá no servía y estaba opuesto a esa modernización. Y las personas anhelaban eso, por eso querían vestirse así como se veía en Europa, así aquí estuviéramos en barrizales, así aquí estuviéramos siempre en el trópico, en el caliente trópico, queríamos parecernos allá como se vestían en Suiza. Entonces esa ansiedad de la modernidad también se le implantó a las personas, se inoculó en nuestra sociedad. Volverse moderno implicaba superar el subdesarrollo, soltando el freno de aquellos sectores de la población que habían sido estigmatizados como improductivos, tradicionales, o utilizando un término acuñado por Noam Chomsky, no personas. ¿Les suena ese tema de los nadies también? Por esta razón, la urgencia de modernización traspuso el racismo a un tono diferente y convirtió a los indígenas en una fuerza laboral explotada, de una fuerza laboral explotada a una masa negativa e indeseable. La doctrina del desarrollismo, ampliamente diseminada después de la Segunda Guerra Mundial, ponía en énfasis en el individuo independiente y autodeterminado. En contraposición, la base de la vida indígena era la comunidad, que para el intelectual modernizador resultaba un anacronismo. Entonces, desde mucho tiempo se implantó eso que la modernidad es explotar a la gente y al medio ambiente y al planeta. La modernidad era un concepto que nos imponían. De esa misma forma, o más bien, no, o ese es el génesis de lo que podemos comprender, si queremos, de por qué pensamos como pensamos. ¿Por qué se ha implantado hasta en nuestro lenguaje? Cuando nos preguntan, ¿y usted qué hace? Conocemos a alguien, hola, mucho gusto, mi nombre es Milton, y le van a preguntar, ¿y usted qué hace? De hecho, en inglés, ¿usted a qué se dedica? O en inglés la pregunta, what do you do? Do, como el hacer significa trabajar. Hacer sinónimo a usted que trabaja. En algunos países, cuando pasé por Ecuador, estaba enfrente de la casa la valla de la persona, en algunos pueblos, decía odontólogo y la foto de la persona. Abogado. Y el propósito era usted llegar a tener una profesión para producir en la vida, para producir plata.
Y estamos tan dedicados, la vida la dedicamos tanto a producir que se nos olvida vivir. Y lo más importante para poder definir el éxito de un país y el éxito de las personas es cuánta plata produce usted. ¿A qué se dedica usted? Y eso que usted hace, si da plata o no da plata. ¿Para qué se va a dedicar a la música si eso no da plata? ¿Para qué se va a dedicar a la filosofía si eso no da plata? Se va a morir de hambre. Entonces, lo que importa es producir. No importa que acabamos con el medio ambiente. No importa que cada vez nos sentimos más vacíos. Cada vez aumenta la depresión. La depresión es directamente proporcional. Los índices de personas con depresión y suicidios son directamente proporcionales a los países más capitalistas. De hecho, los suicidios empezaron a dispararse en la revolución industrial. Entonces, se nos mete en la cabeza que lo que importa es la economía, la economía. Hay que votar por alguien, es que alguien que nos mantenga la economía. Y para la economía es las grandes empresas que están explotando. No quiero decir entonces que es que no tiene que haber trabajo. Sí, hay que trabajar. Pero se nos metió en la cabeza que hay una sola forma de trabajar. Hay otro libro muy bonito que... no, me enredo. Dice, producir para vivir. Este otro libro dice, producir para vivir. Y hay muchos ejemplos de cómo sociedades sí han podido crear, producir, vivir felices, tener lo que necesitan, satisfacer sus necesidades sin necesidad de estar explotándose los unos a los otros y sin necesidad de explotar el medio ambiente. Pero todos esos son ideas de la modernidad. Y cuando entonces decimos lo importante es esto, el moderno es esto, y está por encima de lo demás, y si hay que matar, se mata, y uno diría, uy, no, pero eso, no, yo tampoco soy así. Bueno, pues así fue la justificación para que mataran a muchos indígenas. Piense solamente en la época de la explotación del caucho, y hoy en día también hay esclavos, sí, y entonces el que es moderno es hoy en día, la evolución de eso, el que es moderno es el cool, el que trabaja y puede tener lo que le dice que está por encima de los demás, el carro con cierta marca, el celular con cierta marca, la ropa con cierta marca, ese es el moderno. Lo demás como que, ay no, usted como que es diferente, vayámonos separando. Nos vamos separando tanto que los que somos de un solo estrato, los que sí somos modernos, nos reunimos en una área geográfica, los demás, chai, gas. Que esos dejémonos allá, que no se ven tan bonitos a como nos vemos nosotros los modernos. Y empezamos a justificar y decir, yo merezco vivir de esa forma, los demás están acostumbrados a sufrir, que sigan sufriendo. Esos del Chocó por allá, ¿para qué invertir en el Chocó? Eso es como invertir, eso es como echarle perfume a un bollo. No sé si se acuerdan de esa parte aquí en Colombia, en la historia. Entonces vamos marcándonos, vamos separándonos y nos acostumbramos a tener un lenguaje que discrimina. Y decimos, esos mamertos, o de extremo, cualquier extremo, o esos uribestias, y nos vamos separando. Y a medida que nos vamos separando, vamos justificando el ofendernos, el maltratarnos, el separarnos, y empieza la violencia, y empieza la crueldad, y empieza la justificación. ¿Y qué tipo de justificaciones? Ustedes pensarán que hay cosas bobas, pero acá, por ejemplo, cuando uno lee la historia de otros países y eventos de otros países, uno dirá como que, uff, qué feo a donde llegamos nosotros por no compartir, porque lo opuesto a ir separándonos es ir compartiendo con los que piensan diferente. Y eso es lo bonito de que me gusta tanto en la Fundación Robin Book,
de la cual soy cofundador, y es que allá compartimos personas de diferentes religiones, de diferentes estratos, de diferentes edades, de muchas diferencias. Y vamos ahorita a desarrollar proyectos a llegar a personas que están aún más marginadas. Y entonces cuando compartimos y cuando nos unimos, empezamos a tener empatía y nos duele lo que está sufriendo el otro. Contrario a lo que ahorita decimos desde nuestra burbuja de la comodidad, no, yo voy a votar es por el que me mantenga la economía, no importa que destruyamos el planeta. Es que yo no están pensando en el planeta porque uno aquí en la comodidad de la ciudad no se da cuenta cuando uno va a ver los lugares donde llega más la contaminación. Bueno, entonces, aquí hay un ejemplo de limpieza social, que es una palabra tabú, y pues por mí está bien que sea tabú porque es algo horrible. Ustedes pronuncien en un grupo académico o en algunas partes, muchas partes de Estados Unidos, ustedes pronuncien la palabra social cleansing, y uno dice, uy, no, como que, uy, de eso no se habla. Como decir racismo, mucho peor todavía. La limpieza social para aquí nosotros, esto es una historia de toda la vida. Leo esta parte. Mientras se identificara a la civilización con la blancura, no solo la cultura representaba un problema, también el color de la piel. En 1938, el general Trujillo de la República Dominicana llevó a cabo una limpieza de haitianos negros que se habían establecido a lo largo del río Dajabón, que marcaba la frontera entre los dos países, en un intento por aprovecharse del sentimiento nacionalista. ¿Sí? O sea, yo soy ese nacionalismo que hace que uno rechace, que no, es que aquí hay que proteger eso a los colombianos, esos venecos o esos, y empieza uno a hablar mal, o también nos referimos mal dentro de las regiones y decimos, ese boyaco, o al contrario, ponerle al paisa, decirle, el paisa es el superior. Eso de estar separándonos es el inicio de la justificación para los malos actos, desde el ofendernos hasta matarnos. Aprovecharse el sentimiento nacionalista y definir a la población dominicana como una más blanca y más civilizada. Esta masacre, a la que se referían en la correspondencia diplomática como un incidente insignificante, recibió el apoyo ideológico de una falange de ideólogos que desviaron la culpa del ejército dominicano a haitianos supuestamente criminales, que según se decía habían invadido el territorio dominicano. Nosotros también aquí tenemos historias en Colombia. Igual, el matar a los más de 6.000, ¿cuántos fueron? 6.400 algo de los falsos positivos, mal llamados falsos positivos. Entonces, hasta este punto, después de hablar 18 minutos, solo me estarán escuchando mis padres, mis tías, quién sabe qué más, porque hoy en día para que lo escuchen a uno todo ese tiempo, pues tenía que estar haciendo muchas payasadas y yo no soy TikToker ni nada de eso. Pero concluyo esto que quería compartir con ustedes, y es que hay un inicio en la forma de la sociedad cruel, y es esa parte psicológica. Y pues igual mañana son las elecciones de Colombia y yo pienso votar por un cambio. Eso incluye un candidato muy imperfecto y se han cometido muchos errores en esta campaña, pero estoy votando por un cambio que viene desde mucho atrás, desde el momento en que significa buscar la reivindicación de tantos genocidios a indígenas, a los hermanos afrodescendientes, tanto discriminación. Significa un respeto precisamente a las muertes, tantas muertes de tantos líderes sociales, de todos esos, y que se ha justificado con la modernización, con lo que importa es la economía. Sí tenemos que trabajar, pero primero está la gente, primero está el planeta.
Y si eso está primero, se puede ajustar la economía. Y podemos tener un país donde primero sea la gente, el bienestar de la gente, incluyendo lo económico, pero no que primero está el beneficio de los grandes bancos, los grandes privilegiados. Y así como le metieron en la cabeza a las personas de que era mejor ser blanquito que indígena, así le metieron a las personas que es más chévere ser uribista, es más chévere no, la- es que lo llenan uno de términos de la economía, ¿no? Y que es que se va a acabar la economía. Eso es pura carreta que se inventan los grandes privilegiados, donde los grandes privilegiados, es decir, los que están ganando miles, cientos de miles de millones de pesos, ellos le meten en lenguaje a los que son de la clase media para decir, no, es que vamos a quedarnos sin trabajo, no, es que lo que importa sí, la inversión extranjera y todo eso. Y yo alcancé a hacer algunos semestres de economía, yo sé que eso es importante, pero todo eso se puede ajustar si primero está la gente. Porque si no, justificable, sí, primero estaba la modernización y por eso mataron a millones de indígenas. Y entonces por eso, porque la modernización es lo primero, tenemos derecho a acabar el planeta, tenemos derecho a seguir matando a líderes sociales. Ay, no importa, no importa que ellos no tienen alma, casi que pensáramos eso. Y así fue que se llegó a la esclavización, a la esclavitud. Entonces, seguir leyendo. No olvidemos, yo votaré mañana por eso, por un cambio. Vivir sabroso, falta mucho, pero sí un cambio, porque no podemos olvidar, así como relata Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, como todo un pueblo se les hizo meter en la cabeza que nunca no sucedió, es un mito, así como decía precisamente María Fernanda Cabal, eso de las masacres bananeras es un mito, y entonces en el Gabriel García Márquez, Aureliano José Arcadio II, él traumatizado diciendo, porque él vio como todos los carriles, todos los en el tren llevan a tantos muertos, pues ya ahí se mezcla un poco la ficción, eh, la, el realismo mágico con las verdades, pero el asunto es que hubo muchos muertos, ya nadie se acuerda. Y para Macondo eso no era una verdad, eso no existió. Para nosotros ya se nos olvidó todas las masacres de los indígenas, ya eso, ni sabemos que eso pasó. Ya no sabemos muchísimas muertes que han pasado. Muchísimos niños que han muerto de hambre no existieron para nosotros. ¿Cuánto tiempo más recordaremos que hubo más de 6.400 falsos positivos? ¿Lo recordaremos o ya dentro de unos años eso se va a olvidar? Así como en Macondo se les olvidó que hubo esas masacres. Entonces yo voto por un cambio mañana porque no quiero olvidar, por la dignificación, por la reivindicación de los pueblos y del planeta. Y de ahí para allá faltan muchas cosas para hacer para tener un verdadero cambio. Gracias si llegaste aquí hasta el final. Eres alguien que has sobrevivido a cómo las redes sociales cambian el cerebro y la capacidad de atención se disminuye solamente a unos segundos. De estar concentrado y escuchando acá, lo hacen muy pocos. Te invito a hacer meditación porque tienes capacidad de concentrarte y de prestar atención. Gracias. Chao, chao.